si hablamos de desinformación y de política, uno de los contenidos que más dudas y bulos levanta es ¿qué pasa cuando un político deja el cargo? ¿Cobra una pensión de por vida? En este Maldita la Hora lo vamos a aclarar. Además, damos el adiós a la mítica serie española Cuéntame lo que pasó y lo hacemos a la forma maldita, con datos. ¿Cuánto ha costado esta serie? Y este 30 de noviembre empieza la COP en Emiratos Árabes Unidos, la conferencia internacional donde se habla de un tema que nos afecta a todos, el cambio climático. Y hablando de afectar, ¿te ha tocado correr para no perder el bus o el metro y alguien te ha grabado y te ha sacado en redes sociales? Te contamos si pueden usar o no tu imagen sin consentimiento. Empezamos. Maldita la Hora, con Natalia Díez. En el último episodio de Maldita la Hora comentamos los bulos que ya se han creado sobre los nuevos ministros y ministras del gobierno. Y como no podía ser de otra manera, ya estamos viendo circular una de las narrativas más frecuentes cuando hay cambio de las carteras. Que los que salen, los que dejan el puesto, tendrán una pensión vitalicia tras dejar su cargo. Y Julio Manuel, el último caso es el de Irene Montero, es ministra de Igualdad. Los mensajes afirman que ha dicho ella misma que va a tener una asignación de 70.000 euros al año de por vida. Lo primero de todo es un bulo. Ni Irene Montero ha anunciado públicamente que vaya a tener una retribución de esa cantidad, ni en la ley aparece recogido que ministros o diputados puedan cobrar pensiones vitalicias. Pero Irene Montero sí podrá cobrar una asignación temporal. Exacto. Cuando una persona deja el cargo de ministro o de ministra, puede recibir una prestación del 80% de la retribución que ya tuviera y como máximo hasta 2 años. Irene Montero ganaba como ministra 79.415 euros, por lo que esta asignación sería de 63.532 euros. Si lo dividimos esto en 12 pagas, son unos 5.300 euros brutos mensuales. Y aunque ni diputados, ni vicepresidentes, ni ministros tienen derecho a una pensión vitalicia, quienes sí la tienen son los expresidentes del gobierno. Está regulado en el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno y su asignación se actualiza con cada nueva ley de presupuestos. Hablábamos de ese bulo que ponía en la diana la exministra de Igualdad, pero justamente estos días se está hablando de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, va a sacar una ley para ponerse una paga vitalicia. Y lo escuchábamos en la propia Asamblea de Madrid. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, decía lo siguiente. Es una ley que va a beneficiar a una sola madrileña, y es que Ayuso quiere garantizar poder regular el estatuto de los expresidentes para ponerse una paga de 8.500 euros al mes desde el 2027. Habla de una ley, ¿a qué se refiere con eso? El Partido Popular ha presentado una propuesta que permitirá al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid diseñar un estatuto de expresidentes de la propia autonomía. La oposición cree que si esta proposición de ley es aprobada por la Asamblea de Madrid, el Consejo de Gobierno podrá establecer pagas vitalicias para los expresidentes. Pero una cosa, la propuesta que se está tramitando no especifica que ese estatuto vaya a tener una pensión vitalicia. Y no, el gobierno de Ayuso no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Pero Bergerot da una cifra, 8.500 euros al mes. Bastante llamativa, de hecho. ¿De dónde sale? Porque es muy concreta. Ese mismo número lo pronunció antes Hugo Martínez, diputado de Más Madrid, en la propia Asamblea cuando hablaba acerca de la supuesta pensión vitalicia de Isabel Díaz Ayuso. Y cuando ustedes perdieron la mayoría absoluta, tuvieron que quitar la paguita. Y cuando digo paguita es en broma. La paguita eran 8.500 euros al mes. Dice que tuvieron que quitar una paga en pasado. Se refiere a la retribución que recibían los expresidentes de Madrid que formaban parte del Consejo Consultivo. En 2015, uno de los puntos del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, que invistió como presidenta Cristina Cifuentes, fue suprimir este órgano. Ni la presidencia de la comunidad ni el PP han dicho públicamente esta cifra. Si te digo, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, es posible que te suene e incluso te vienen a la mente imágenes de la icónica serie de Radio Televisión Española. Cuéntame cómo pasó, emitió su último capítulo este miércoles 29 de noviembre, tras más de 20 años en antena. Y nosotros no te vamos a hacer spoilers sobre el final, puedes estar tranquilo o tranquila, pero sí que te vamos a contar algo que a nosotros en Maldita.es nos gusta mucho, los datos. Hemos tenido acceso a través de una solicitud de transparencia al coste de esta última temporada.
temporada. Carmen Martínez, maldito dato. ¿Cuánto ha pagado Radio Televisión Española por la temporada 23? Esta última temporada ha costado, según los datos de Televisión Española, más de 5,3 millones de euros. Es la temporada más corta de toda la historia de la serie, únicamente tiene 7 capítulos, y cada uno de ellos está dedicado a uno de los personajes principales. El último, a Carlos, el hijo pequeño de los Alcántara y el narrador de la serie. Así terminaba este último capítulo de Cuéntame, que ha costado de media unos 760.000 euros, como el resto de la temporada. El 13 de septiembre de 2001, 2 días después de los atentados de Nueva York, se emitió el primer capítulo de una serie que nos iba a cambiar para siempre. Y no solo tenemos los datos de esta última temporada, también tenemos datos desde que la Radiotelevisión Pública se constituyera formalmente como corporación en el año 2007. Efectivamente, Televisión Española nos ha facilitado el coste de las temporadas emitidas entre 2007 y 2023. Por estos 280 capítulos, donde incluimos también los 6 episodios especiales, RTV ha pagado más de 204 millones de euros, una media de 730.000 euros por capítulo, teniendo en cuenta los impuestos. Unos 30.000 euros menos que el coste medio por capítulo de la última temporada. Cuéntanos, ¿la temporada 23 ha sido la más cara? Desde luego ha sido una de las más caras de esta última etapa de la serie según los datos a los que hemos tenido acceso, pero la temporada con un coste más elevado por capítulo de las que tenemos datos fue la número 13, emitida entre finales de 2011 y principios de 2012, y en la que se narran algunos acontecimientos importantes para la familia Alcántara, como la operación de Mercedes tras detectarle un cáncer de mama. RTV gastó 16,2 millones de euros en esta temporada, casi 1 millón de euros de media por capítulo. Han hecho una biopsia porque en los últimos análisis salió algo raro, pero no es nada. ¿Cómo que algo raro? Y además de saber los datos totales, también sabemos cómo se desgranan. ¿De dónde vienen estos gastos? En torno al 50% del gasto total de RTV, los 204 millones de euros que comentábamos antes, se destinó a pagar a los actores y al equipo técnico. El resto se va para escenografía, guiones y música, impuestos y otros gastos. ¿Y qué hay de los ingresos de Radio Televisión Española con esta serie? Lo cierto es que no son cifras comparables. Recordamos que Televisión Española, al ser una cadena pública, no emite publicidad como las emisoras comerciales. Dicho esto, según los datos que hemos obtenido por transparencia, desde 2002 y hasta el 31 de octubre de 2023 ha ingresado menos de 11 millones de euros por Cuéntame. Lo que más nos ha llamado la atención es de dónde provienen esos ingresos. El 40% es de las plataformas donde podemos consumir la serie en diferido. En RTV a la carta y en Amazon Prime Video. Exacto, pero esto es relativamente nuevo. En Amazon Prime no se pudo consumir hasta 2019 y de hecho la mayoría de los ingresos por este motivo coinciden con los últimos años de la serie. Este 30 de noviembre ha comenzado en Dubái la COP28, la Conferencia Anual de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y las compañeras de Maldito Clima, como es habitual, van a seguir muy de cerca todo lo que se hable en Emiratos Árabes Unidos. José Luz Zafra, cuéntanos, ¿por qué es importante esta COP? A ver, todas las COP son importantes y en todas se intenta alcanzar progresos más ambiciosos para limitar el cambio climático. En esta, la agenda recoge los siguientes temas a tratar. Mitigación, que es reducir el efecto invernadero. Adaptación, prepararse para el clima que viene. Pérdidas y daños, cómo se pagan aquellos impactos del clima que ya son inevitables. Financiación climática, tecnologías, género, transición hacia energías renovables y acción centrada en la naturaleza. Este es el mensaje que lanza Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático. En Dubái, los gobiernos deben ponerse de acuerdo en qué acciones más atrevidas hacen falta. La crisis climática está golpeando a todos los países y a todas las economías, pero la acción climática es una oportunidad para unirnos en una causa común: la supervivencia, la justicia y la prosperidad. Ponerse de acuerdo, algo cuanto menos complicado, y más si hablamos de algo tan importante como el cambio climático. Habrá quien le resulten muy lejanas estas conferencias, que pensarán que, bueno, un año más en la que poco cambia. Pero aunque siempre hay que estar pendientes, por lo que decíamos, que es un tema muy, muy, muy importante, este año hay algunas claves, puntos en concreto a los que prestar atención.
Pues Natalia, hay una parte importante en cuanto al clima y otra notoria de política. Sobre lo primero, una de las claves de esta COP es el balance mundial. Igual se ha escuchado más su nombre en inglés, Global Stocktake. En el Acuerdo de París, que es vinculante para todos sus firmantes, se obliga a que en 2023 debe hacerse un inventario de cómo van los objetivos para limitar el calentamiento global. Es como un punto de control, pero no de país por país, sino de todos los firmantes del acuerdo, en su conjunto. Vamos, que no van a ir, por ejemplo, a decirle a Estados Unidos, oye, que lo estás haciendo mal o que lo estás haciendo bien. Pero entonces, ¿qué debe incluir este balance? No va así. Lo que debe incluir este balance es el estado de las emisiones de efecto invernadero, los planes para frenar y adaptarse a cambio climático, asuntos económicos, qué efectos tienen los planes de los países, información sobre pérdidas y daños y principales desafíos y obstáculos. También habrá espacio para hablar de qué se está haciendo bien y sobre justicia y equidad climática. A partir de aquí, el Global Stocktake debe hacerse cada 5 años si no se decide lo contrario. ¿Y hasta ahora cómo vamos, José Lu? Porque no sé muy bien qué podemos esperar en esta revisión. Pues la verdad que vamos mal, ¿para qué engañarnos? Hace una semana la ONU publicó su informe de cómo van los objetivos del Acuerdo de París y concluye que no se está haciendo lo suficiente para cumplirlo. Recordemos que este acuerdo vinculante dice que los firmantes deben hacer todo lo posible por quedarse muy por debajo de los 2 grados de aumento de temperatura global y esforzarse por limitar ese aumento de temperatura a 1,5 grados. Este informe concluye que, de seguir el ritmo actual, el planeta se calentaría entre 2,1 y 2,8 grados. Queda trabajo para llegar al mínimo y mucho trabajo para llegar a lo ideal. Me está entrando hasta calor y no solo porque estemos hablando de temperaturas, sino por el futuro que nos espera. Pero bueno, vayamos a la chicha, José Lu, porque esta edición de la COP ha estado rodeada de polémica ya antes de empezar. Pues sí, a nadie se le escapa, Natalia, que Emiratos Árabes Unidos, el país donde está Dubái, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. La mayor parte de su economía está basada en eso precisamente. De hecho, el presidente designado de la COP28 es Sultan Al Jaber, que es el director general de la compañía de petróleo de Abu Dhabi. Desde luego llama la atención que el CEO de una petrolera sea quien encabece la COP de este año y a nadie se le escapa que esto puede traer un buen conflicto de intereses, sobre todo si tenemos en cuenta la relación directa y probada que hay entre combustibles fósiles y el cambio climático. Al Jaber, para contarlo del todo, es el CEO de Masdar, la empresa de energías renovables de Emiratos Árabes y el enviado especial de su país para el cambio climático. La COP se celebra en Emiratos Árabes Unidos y no nos vamos a ir hasta allí, pero sí un poco más cerca. Nos vamos a ir por un momento a Amán, a Jordania, para hablar con nuestra compañera Maribel, que está allí inmersa en un proyecto también sobre la COP. Cuéntanos, Maribel. Hola Nata, pues efectivamente se trata de un experimento colaborativo que estamos haciendo entre 5 fact-checkers europeos y 6 fact-checkers árabes. Se trata de identificar y desmentir desinformaciones relacionadas de alguna manera con la COP28, tanto que se emitan en redes sociales con motivo del evento como dentro de la propia COP. En unos días se publicarán los artículos y os contaremos un poco más. Seguro que más de una vez has tenido que echar a correr porque se te escapaba el bus, el tren o el metro. Has vivido esos segundos de angustia y al final pues lo has perdido. Pues en TikTok ahora es tendencia a grabar a gente en esas circunstancias y publicarlo. Patricia Ruiz, compañera de Maldita Tecnología, la de cosas que hay en redes sociales. Sí, hay cuentas que publican ese momento agónico en el que la gente pierde el metro y este tipo de vídeos ya tiene más de 20 millones de visualizaciones en TikTok. Los vídeos se graban desde el interior de un vagón y se ve a la persona correr hacia él para intentar pillarlo a tiempo. En este que vamos a escuchar hay un reguero de personas entrando rápidamente en el vagón hasta que, zas, al último se le cierran las puertas y se queda sin entrar. Cuando decimos que se ve a la gente, es que literalmente se les ve porque se enfoca la cara y no se pixela nada. Es decir, se pueden identificar perfectamente a la persona del vídeo. O sea, que son vídeos de broma, pero al final tu cara está ahí expuesta. Y esto ha hecho que en redes sociales se hable de un nuevo miedo desbloqueado, el miedo a que te pillen y te graben. Hay muchos usuarios que suben vídeos diciendo que a ellos ya no les va a pasar y que prefieren perder el metro e ir andando tranquilamente antes de que les graben. Despacio, que debe ser un día más sin salir en metros. Perder. Qué estrés, la verdad. No puede ya ir uno tranquilo ni en el transporte público. Pero Patricia, ¿es legal que te graben en el metro o en el bus y lo publiquen en una red social? Porque si nadie nos ha pedido permiso, no sé yo.
No, no es legal que te graben sin tu consentimiento mientras pierdes el metro o haces cualquier otra cosa, y mucho menos que esto se publique en redes sociales. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos, la imagen es un dato personal porque nos identifica, así que está protegido. Y en España también contamos con la Ley de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Aquí es donde entra lo que nos interesa aquí, que directamente dice que no nos pueden hacer fotos ni vídeos sin nuestro permiso. El metro es un lugar público donde todo el mundo puede entrar y esto hace que estemos más expuestos a que alguien saque el móvil y nos grabe, como estamos viendo, pero esto no lo hace legal. No, y es una de las cosas que más está confundiendo a la gente, porque parece que como no estás en tu casa, pues te puede grabar quien quiera, pero no. La ley aplica igual en todos los casos, sea en el metro, en el bar, en un supermercado, la playa, el campo, da igual que sea un espacio cerrado o abierto, para grabarte y subir un vídeo tuyo te tienen que pedir permiso. Y si alguno de nuestros oyentes se viene en una situación así y se encuentra un vídeo suyo ahí publicado, por mucho que sea en clave de humor, si a ti no te hace ninguna gracia, ¿qué puedes hacer? Pues podemos dirigirnos a la red social y pedir que retiren el contenido, el vídeo. ¿Que no lo hacen? Podemos denunciarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y si queremos dar un paso más, también podemos denunciar en los tribunales por la vía civil y en caso de que se haya producido un daño, pedir una indemnización. Y hasta aquí llega el Maldita la Hora. Muchas gracias por escucharnos una semana más. También muchas gracias a mis compañeros de Maldita.es por las investigaciones que aquí te contamos y gracias a mi compañera Luisa Bernal por darle forma a este podcast. Hasta pronto.